professor Giacoia. E agora eu, na verdade, abro a possibilidade da mesa interagir. Cadê o Peter? O Peter sumiu? Você foi? Eu estava abrindo para a mesa, né, interagir entre si, mas eu não sei, eu acho que talvez sem o Peter a gente então passa a palavra para o público, né? Aí, eventualmente, se tiver se tiver interação entre a mesa, isso pode acontecer também. Eu só faço a seguinte observação: quem quiser fazer pergunta tem que utilizar o microfone que a gente está fazendo registro, né? Então, vou abrir para questões do público, né? Boa tarde. É uma questão para você mesmo, Peter, que o Simondon tardio, né, após as teses, ele vem cada vez menos evocando o termo transindividual, né, e lançando mão do psicossocial. Ele investe muito nesse psicossocial, e nessa conferência, nesse livro, na verdade, acho que uns 2 textos após essa conferência que abre o livro, né, Comunicação e Informação, existe um escrito que ele frisa assim enfaticamente que a dimensão por excelência informacional é a dimensão psicossocial. É onde não se pode entender instituição, onde não se pode entender necessariamente unidade nem necessariamente multiplicidade, né? E isso ele remete diretamente a um outro curso que ele deu na década de 70, que é o Imaginação e Invenção, que eu me lembro de uma frase muito legal dele, que eu lia e ficava feliz de ler aquilo, que era sobre o contorno, né? Todos os contornos. Qual a definição de contorno? Ele faz um debate grande e muito bom com o Sartre, com Heidegger, com uma série de gente que está falando algo análogo ou que entra no debate que ele está fazendo, mas que a definição de contorno imagético, sonoro, de qualquer natureza, mas a definição de fronteira e limite para o Simondon é uma república de detalhes, né? E essa dimensão do psicossocial, né, ele frisa que você tem indivíduo, você tem social, você tem o psicossocial, você tem um monte de coisa que não consegue ser muito bem definida, porque justamente é um lugar onde as bordas são informacionais e por isso precisam de uma eleição, porque é uma república, né? E daí ele faz uma referência direta ao Sócrates, né, e fala, se a gente quiser pensar um grupo, a gente tem que pensar uma amplificação moduladora, né, à luz da dialética socrática, ou então à luz da fabricação maquínica, da fabricação dos objetos mecânicos e eletroeletrônicos, né. É um Simondon que foi largado à psicologia e que a filosofia renegou há muito tempo e a gente recupera agora. Mas que você falasse mais sobre isso, porque eu tenho essa impressão que o Simondon tardio ele é algo muito específico, que abandona uma série de coisas que ele trabalhou tanto e a gente fica evocando das teses, mas que rende de uma forma muito diferente nos cursos que ele deu pós-60. Obrigado. Bueno, hay algo... A Simondon se le hace difícil, y lo logró igual, hablar de procesos cuando la lengua misma, en general, la gramática, general sujeto, predicado, es como... De hecho, después de leer, después de este final de la introducción que acabo de leer, de la individuación, cuando dice uno no puede conocer la individuación, solamente puede individuar, la pregunta que yo siempre me hice es, ¿y cómo escribió el libro después? ¿Cómo se para él como autor? Dice, ¿les voy a explicar qué es la teoría cuántica? No, tiene que explicar la individuación. Entonces, creo que hay veces en que a Simondon uno lo encuentra ordenando, diciendo esto es psicosocial, esto es viviente, esto es físico. La conferencia hace eso todo el tiempo. Creo que por una cuestión pedagógica. Quiere que se entienda qué es lo que quiere plantear. Pero en realidad uno no tendría que pensar nunca que eso ocurre así. Sino que ocurre todo al mismo tiempo ahora, para decirlo con el título de un disco de Titas. Entonces, el problema, creo que, si entendí bien lo que quisiste plantear, creo que el problema
o lo fascinante de Simondon, es que está todo el tiempo enfrentándose al hecho de que lo que tiene que describir, contar, relatar, es algo que no aguanta, que no resiste, digamos, al cual los modos de expresión del saber contemporáneos no da lugar. Tiene que romper las fronteras todo el tiempo. Entonces, hay dos maneras de entender romper las fronteras. Romperlas sin problemas, o sea, decir que un conflicto es una energía potencial y una polarización, y es lo mismo en la física que en lo social. Entonces, la primera escucha es, está haciendo equivaler lo físico con lo social. Sí, no se llama equivaler, se llama analogía, pero ¿cuál es el problema? Pero hace no tanto tiempo, mi formación es en ciencias sociales, hace no tanto tiempo, hablar de biología era una mala palabra. Porque el biologicismo. Y Simondon lo hace de manera, si me permite, natural. Bueno, es así, pero porque tiene una mirada del mundo completamente nueva, de una frescura que para mí no tiene, en la segunda parte del siglo XX, quizás Deleuze nada más, y porque lo leyó antes. Me parece eso, hay algo que plantea Muriel Combe en su libro que es muy lindo. Simondon todo el tiempo escribe con, ¿cómo se dice en portugués? Ponto vírgulo. Todo el tiempo, punto vírgulo, punto vírgulo. ¿Por qué? No termina nunca la frase. ¿Y por qué no termina nunca la frase? Porque está hablando de un proceso. Entonces, como dice Muriel, tuvo que inventar un estilo. Entonces, creo que solamente en la actualidad creo que hay una necesidad bastante grande, que es lo que creo que se habló ayer en la mesa donde estaba Laimer, Eduardo como había llegado de viaje, no me acuerdo quién. Muriel, justamente. La cito y después lo la saco cualquiera. Como se dijo allí, hay algo que tiene que ver con cierta caducidad de ciertos modos académicos y también universitarios de enseñar, de aprender y sobre todo de entender la relación con los contenidos que se enseñan. ¿Por qué? Y bueno, porque esto está organizado por el Instituto de Ciencias Humanas y Filosofía. No existe el Instituto de Ciencias Humanas, Filosofía y Física Teórica. Debería existir, pero todavía no existe. La cibernética durante mucho tiempo hablaba mucho de la inter y de la transdisciplinaridad, pero nunca se realizó. Como dice Simondon, la cibernética estuvo siempre muy tentada de transformar la analogía, en términos simondonianos, en equivalencias. Entonces, bueno, el hombre funciona como una máquina. Listo, el hombre es una máquina. No. ¿Cómo? Y también está mal dicho cómo, no es cómo, sino que hay máquinas y hay hombres. Vemos cómo componen. Entonces digo, para no extenderme mucho más, me parece que esa es la cuestión, si entendí bien lo que quisiste plantear. Simondon nos desafía a cruzar esos campos, y para pensar necesitamos cruzar esos campos. Porque muchas veces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy puntual, digamos, pero porque es lo que estoy trabajando últimamente. Si yo empiezo a hablar de humanismo, poshumanismo y todo, en relación, por ejemplo, como hace Habermas, bueno, ¿y qué hacemos con la clonación y con la cuestión genética? Querido amigo Habermas, ¿por qué no lees un poco de biología? ¿Quién te dijo que el ADN lo es todo? Y otra cuestión que va muy relacionada con esto que plantea Simondon, la esclavitud. Habermas dice, no podemos hacer que haya clonación porque es como la esclavitud. Simondon, año 58, en el modo de existencia de los objetos técnicos, dice que la idea de esclavitud aplicada a la máquina es consecuencia de la idea social de esclavitud. Nosotros la traemos de Aristóteles porque los griegos tenían esclavos. Punto. ¿Dónde empieza la esclavitud? En lo social. ¿Quién dijo que Simondon era un pensador que hablaba de la física? Si comienza diciendo la esclavitud es un hecho social, es ante todo una forma social por la cual luego
vemos cómo son las máquinas. Pero eso es una traslación errónea. Si nosotros abolimos la esclavitud, tenemos que abolir la esclavitud, digamos, en términos sociales, supuestamente, tenemos que abolir la esclavitud respecto de las máquinas. Perfecto. En el año 58, frente a Paul Ricoeur, frente a Jean Hippolyte, ¿alguien lo podía escuchar? Yo creo que no. Pensemos que Heidegger hacía muy poco tiempo que había dado su famosa conferencia de la pregunta por la técnica, donde, bueno, dependiendo cómo tome uno esa conferencia, uno lo puede llevar para el lado humanista o lo puede llevar para el lado antihumanista, pero predomina el hecho de solo un Dios puede salvarnos, o sea, estamos entregados. Bueno, no sigo más. Mais questões?